Un salto hacia el mañana sobre innovación, IA, tecnología y el mundo del futuro con Tali Shem Tov. Espero que todos estén bien. Sí. Buenos días, oyentes. Estamos nuevamente en el podcast Salto al Mañana, Innovación, Tecnología, IA y el mundo del futuro. Hoy tenemos otro episodio con Itai Green, que por fin me alegra poder recibirte aquí. Itai Green es conferencista y se dedica a la innovación y ha sido consultor en el tema de innovación durante muchísimos años, además de ser un emprendedor y un conferencista muy solicitado tanto en Israel como en el extranjero. Buenos días, Itai. ¿Cómo estás? Gracias. De verdad es un placer tenerte aquí hoy. Tuvimos algunas conversaciones previas para conocernos y me alegra que por fin estés aquí. Así que quería hablar contigo. En mi podcast hablamos mucho sobre qué nos depara el mañana, cómo será el futuro, tanto en el contexto de la tecnología como, por supuesto, en el de la innovación. Y la innovación es una palabra muy, muy, muy amplia. Así que para que podamos, digamos, bajar a tierra y hablar de manera práctica, ¿qué es para ti la innovación abierta? ¿Cómo defines tú la innovación abierta? ¿Y por qué en realidad no conviene limitarse solo a la innovación orgánica dentro de la organización, sino que es mejor traerla desde fuera? Yo sé la respuesta como directora general, sé que es relevante para nosotros como empresa que lidera organizaciones y ayuda a organizaciones a desarrollar innovación dentro de ellas mismas, con muchísimas cosas que vienen de afuera, pero me encantaría escuchar tu opinión. Entonces, la innovación abierta es, en realidad, lo opuesto a la innovación interna. Y agregaré otra frase. Entonces, en realidad, en mis conferencias hay una diapositiva con una cita que dice lo siguiente: la mayoría de las personas inteligentes trabajan para alguien más, no para ti, no para ti. Y entonces, al principio, la gente en las conferencias se ofende, se siente herida, porque dicen, ¿qué? Yo recluté a las mejores personas. ¿Cómo puede ser? Entonces les digo, no dije que su gente no sea buena, que tienen excelentes empleados, solo que ningún organismo, ni siquiera Google, ni Amazon, nadie, ni siquiera European AI, tiene la capacidad de contratar a todos o a la mayoría de los trabajadores inteligentes del mundo. Simplemente se vuelve una cuestión estadística. Correcto. En el momento en que entiendes eso, entonces dices, ok, espera, entonces fuera de la organización tengo a muchísimas personas inteligentes. Quizás así es como determino la continuación dentro de la curva. Simplemente parece estadístico. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, realmente el mayor desafío, en mi opinión, de esta época en la que vivimos, que como dijiste, es una época que no conocíamos, una época con un ritmo de cambio en términos de información completamente nuevo. Así que el mayor desafío realmente es saber cómo colaborar con esas personas inteligentes que no trabajan para ustedes, dónde están ubicados. No importa con quién trabajes, necesitas otras compañías. Nosotros estamos en Israel, pero aún así yo estoy en startups. Y lo que entendimos, entonces, por ejemplo, que hay todavía muchísimas palabras que no les son familiares, allí comprenden como 500 organizaciones internacionales, grandes empresas. ¿Entiendes lo que digo? Que tienen que estar aquí para hacer innovación con startups porque no quieren perderse nada. La verdad es que hoy en día, incluso no solo también en las industrias que eran relativamente más cerradas, como por ejemplo las industrias de defensa, cerradas en ese sentido de regulación, seguridad, etcétera. Incluso ellos hoy en día adoptan startups e incorporan mucha innovación desde afuera, y eso es algo muy alentador. Y por supuesto, no solo ellos, y la verdad me recuerdas una reunión que tuve justo anteayer. Estuve en una de las organizaciones más grandes, no voy a mencionar su nombre por ahora, y me senté con un equipo que realmente es un equipo muy, muy fuerte, y me hicieron una pregunta, ¿por qué deberíamos recurrir a ustedes en Code Value? Aquí hay personas muy capacitadas que están aprendiendo sobre el tema, en este caso era sobre, casualmente o no, el tema de la inteligencia artificial, y dijeron, escuchen, realmente estamos estudiando las herramientas, experimentando con ellas y haciendo mucho. ¿Por qué deberíamos traer a alguien de afuera? Entonces le respondí con la misma respuesta que tú diste, la que acabas de mencionar, y me alegra mucho que, como se dice, me diste la oportunidad perfecta para responder. Le di una respuesta en la que realmente creo. Cada organización tiene su propio grupo de personas muy, muy capacitadas. Trabajamos con las organizaciones más importantes, tanto en el país como en el mundo, pero al final del día, afuera hay muchos otros que también son muy, muy, muy fuertes. Y digo, nosotros como empresa vemos tantas organizaciones y tantos sistemas y nuestra capacidad de aprender de todas estas organizaciones y de enseñarles a ellas es muy grande, porque vemos muchísima, muchísima innovación.
¿Por qué no aprender unos de otros? Yo pienso que hay que procurar no ser el israelí típico, y hoy en día, de hecho, hay un poco más de apertura que antes, que piensa que lo sabe todo solo porque tiene a los talentos más fuertes. Pero al final, como dices, hay muchos, muchos talentos afuera, hay muchísimo por aprender y eso es algo que vemos todo el tiempo en las organizaciones. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Y el mayor desafío en realidad, al final, que debería convencer a las organizaciones de hacer, de lo que hablé, que la innovación reside precisamente en esa colaboración con los individuos, es la presión del tiempo, porque al final el time to market del desarrollo interno olvida el dinero, digamos que suponiendo que la organización más rica del mundo tiene dinero, tiene montones de dinero, no tiene ningún problema de dinero, pero el tiempo no lo puede imprimir, ¿verdad? Y si no se mueve rápido, el competidor sí lo hará. Y al final eso es lo que hay que entender, que en un mundo donde el ritmo de cambio es realmente, siempre lo repetimos, pero de verdad, quien vive este campo sabe que el ritmo es exponencial, es increíblemente rápido, realmente es exponencial. Y el precio de esperar, el precio de posponer, es cada vez más alto. Quizás espera a que tú y tus personas inteligentes desarrollen algo internamente. Correcto, no hay ninguna posibilidad. De hecho, no hay ninguna posibilidad. Y quien espera está apostando a quedarse atrás, porque si piensas que solo tu empresa ahora mismo no tiene exposición a la IA, realmente mucha suerte. Es cierto, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que ellos conocen los sistemas de la organización y las necesidades internas mejor, no hay problema, pero trae expertos que te ayuden a acelerar ese ritmo con lo que aportan desde afuera. Siempre lo digo que esta es una de las cosas más esenciales. Por cierto, en el mundo esto es muy común. Solo en Israel todavía nosotros, las empresas aún tienen dificultades y dicen, bueno, tráeme a una persona en vez de traerme una solución, en vez de traer expertos que puedan ayudarme a avanzar mucho más rápido. La organización no debe centrarse en gestionar los proyectos, en gestionar el producto. El producto y el desarrollo en sí deberían externalizarse. Correcto. Gestionar realmente la capacidad interna para mantenerse al ritmo. No hay. Y también la especialización que se requiere en el mundo de las tecnologías avanzan tan rápido y cada 2 por 3 las empresas lanzan soluciones y tecnologías nuevas. ¿Quién puede mantenerse al ritmo? Solo el aprendizaje, ¿no? Te consume todo el tiempo. ¿Cuándo vas a programar? Cierto. No se puede, de verdad, simplemente no se puede. Estoy de acuerdo. Por cierto, no traje conmigo algo para ilustrar de lo que hablo todo el tiempo como directora general de Code Value. Así que en realidad me alegra que realmente estemos viendo las cosas de la misma manera. Quiero volver un momento atrás porque empecé directamente con la pregunta y describí un poco el trasfondo del que vienes y me encantaría que me cuentes un poco, porque como mencioné al principio, fuiste emprendedor de startups durante muchos años y ser emprendedor realmente es una declaración con todos los desafíos y también con todas las dificultades y también con todos los éxitos. Entonces, quizás puedas contarme un poco sobre el trasfondo del que vienes, ya que realmente formaste una opinión muy, muy concreta sobre lo que mencionas ahora respecto a la innovación. Con gusto, fui emprendedor de startups durante 15 años. Fundé una startup en el campo del video en Internet en el año 2004, cuando el video aún no era una mercancía como lo es hoy. ¿Como hoy exactamente? Y después dirigí empresas. Fui director general en empresas de diversos campos, tanto en el área de biometría como en sistemas de control y supervisión en general en el mundo de eso que mencionaste antes, también en el mundo de los chips, la antena híbrida de teléfonos celulares en RF con chips muy especiales, así que también en el mundo de las semiconductores y bueno, 15 años viviendo en el mundo del emprendimiento pero también en grandes empresas. Entiendo eso no solo en segmentos pequeños, grandes empresas. Así que estuve en segmentos clave en Elbit, estuve en Amadeus, que ya es una empresa española y grande, pero realmente la mayor parte de mi experiencia proviene de startups. Y he visto las startups también desde los lados bonitos, de los que a veces se habla, pero sobre todo desde los lados difíciles, de los que se habla menos. Y esos son los aspectos duros del emprendimiento. Realmente me alegra decir que no he olvidado ese día difícil. Es decir, cuando hoy me encuentro con un emprendedor, recuerdo que estaba al otro lado de la mesa y recuerdo lo difícil que era. Y muchas veces les digo tanto a los clientes como en conferencias, tienen que trabajar con startups y tengan en cuenta que para trabajar con una startup tienen que saber hablar el idioma de los emprendedores. La startup nunca hablará el idioma corporativo. Es cierto, porque eso va en contra del ADN de una startup.
Por definición, una startup no tiene dinero en el banco. Por definición, no tiene tiempo, no tiene oxígeno. Así que está bajo presión. Necesita las cosas rápido. No tiene el lujo de una gran organización de la burocracia. Vamos a esperar. Entonces, hay organizaciones que a veces dicen, prefiero un poco con las startups. Les dicen, como startup, tienen que saber cómo es trabajar con una gran organización. Tienen que tener paciencia. Para nada. Parte de eso es una actitud totalmente equivocada. ¿Quieren trabajar con una startup? Tienen que trabajar con una startup. Tengan la amabilidad de aprender cómo es trabajar con una startup. Y trabajar con una startup es diferente. No hay nada que hacer, muchas veces digo, una vez di una charla para el departamento de inversiones de una empresa. Había 70 gerentes de inversiones sentados. Y entonces les pregunté, díganme, traté de explicarles cuál es la diferencia entre ellos, empleados de una corporación y un empleado de startup con el que se encuentran ahora para algún piloto que están siguiendo. Entonces díganme, tengo una pregunta. ¿Alguna vez no recibieron el salario el día 10 del mes? ¿El 9 del mes? Me dijeron, no, porque siempre cobramos el 1 del mes. Yo no sabía eso. Las entidades financieras reciben el salario el 1. Porque para un startupero cuando me pagan, entonces les dije, escuchen, les voy a decir algo. Cuando eres el chief startupero, en muchos casos el emprendedor no ha cobrado 6 sueldos y no ha pagado 3 sueldos a los empleados. Yo estuve en esa película. Llegué a una situación como emprendedor, como CEO de un emprendimiento. Entonces no era como emprendedor, era como empleado, como CEO. Llegué a una situación verdaderamente compleja y desafiante en mi trayectoria profesional. Un punto crítico en el que la startup para la que estaba dedicando mis esfuerzos y mi tiempo, una empresa emergente con grandes aspiraciones en el sector tecnológico, me debía una suma considerable de dinero. Para ser más preciso y detallado, la cantidad adeudada superaba con creces los 200,000 euros. Una cifra que representaba no solo una inversión significativa de mi parte en términos de capital y recursos, sino también el valor de innumerables horas de trabajo, dedicación y compromiso inquebrantable con el proyecto. Esta deuda no era el resultado de un simple error contable o un retraso puntual en los pagos, sino que se había acumulado progresivamente a lo largo de un periodo extendido, reflejando una serie de dificultades financieras internas que la startup estaba experimentando. La situación se había vuelto insostenible, generando una gran incertidumbre y preocupación sobre mi estabilidad económica y el futuro de mi participación en la empresa. Era un escenario donde la confianza se había erosionado y la necesidad de una resolución urgente se hacía cada vez más apremiante, afectando no solo mi bienestar financiero, sino también mi estado de ánimo y mi perspectiva profesional. Entendemos que necesitan el dinero. Profesional es tan importante. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, hablando de entender a las startups y todo eso, dices que las organizaciones deben trabajar con startups. ¿Por qué? Primero, el tiempo. Alguien más ya inventó la rueda, el 80% de la rueda. ¿Quién realmente está inventando la rueda ahora? Las startups, desde el punto de vista tecnológico, viven al límite. Ellos conocen la vanguardia de la tecnología. En cuanto a energía, no hay nada como la de una startup. Trabajan 24/7, van a lograr resultados porque son personas realmente talentosas y no tienen barreras burocráticas. No tienen un no. Un emprendedor no tiene un no. No conoce esa palabra. Él crea algo de la nada. Él encontrará la manera de seguir adelante. Siempre encontrará el camino. Y la gran organización, como sabes, no tiene esas capacidades. Eso no es lo habitual en una gran organización. En una gran organización, naturalmente, hay burocracia, hay procesos, hay todo eso, no hay otra opción. Así es una gran organización. Incluso las organizaciones tecnológicas, cuando se hacen grandes, se vuelven así. Cierto. Y para mantener la agilidad, la apertura, la relevancia de una gran organización, para crear un ADN relevante, y no solo por eso, es muy importante trabajar con startups. También vas a obtener las soluciones más rápidas, generalmente también por menos dinero o mucho menos dinero que la alternativa. El tiempo, ya hablamos del tiempo, es el más rápido del mundo. Y además hay una especie de magia que ocurre en el trabajo entre una corporación y una startup. Sí. Incluso las personas más cínicas en la corporación Se dejan atrapar por la magia del emprendimiento, de la acción, de la... No todos los emprendedores son iguales. Hay emprendedores que cuando los conoces es como amor a primera vista. Te dejan boquiabierto, te hacen abrir la mente, pensar fuera de la caja. En el último año, algunos emprendedores, de verdad, eso es mi diversión. Me pagan por hacer algo que me encanta, por pulir el helado. Y realmente, cuando estos emprendedores llegan a la organización, incluso las personas más cínicas y escépticas de la organización se quedan así y de repente les cae el 20. Incluso la gente de tecnología, aquellos individuos que están profundamente inmersos en el mundo de la informática,
el desarrollo de software, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y todas las demás facetas de la innovación digital, a menudo se encuentran en situaciones donde necesitan comprender y aplicar conceptos que van más allá de su campo de especialización inmediato. Esto es especialmente cierto en un entorno donde la tecnología se entrelaza cada vez más con diversas disciplinas, desde las ciencias sociales hasta las artes, la medicina y la economía. La necesidad de una comprensión holística y multidisciplinaria se vuelve crucial para abordar los desafíos complejos del siglo XXI, lo que implica que incluso los expertos en tecnología deben expandir continuamente sus horizontes de conocimiento y habilidades para seguir siendo relevantes y efectivos en un panorama en constante evolución. Ustedes ni siquiera están midiendo el ROI. Ese es el error más grande, medir el ROI en un piloto con startups durante los 2 primeros años. Un gran error. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los valores añadidos de trabajar con una startup es que las personas en la organización se abren. Se abren a cosas nuevas, están dispuestas a experimentar, dejan el ego de lado, son curiosas, colaboran. Por eso siempre digo, 1040 en RRHH, con finanzas, con compras, si todos lo hacen. Para mí, en los 2 primeros años, cuanta más gente en la organización, a lo largo y ancho de la empresa, toque, conozca y trabaje con una startup, mejor. Porque cuando eso sucede, ocurre la magia. Hay un impacto muy significativo. Departamentos legales de personas. Estudié Derecho, recientemente tuve que pagarle al colegio. Así que no soy abogado, pero estudié Derecho, tengo una maestría. Conozco a los amigos, los conozco. Y también a estas personas, cuando se encuentran con una startup que, por ejemplo, les resuelve un problema, la próxima vez que alguien más en la organización venga con una startup, ya actuarán de manera diferente. Y por eso es tan importante para la gente de RRHH. Dinámica, energía y un cambio constante. Ese es el cambio, Harry. RRHH tiene un papel increíble en la transformación. Muchas veces no se entiende lo suficiente cuán importante es el rol de RRHH, no solo en las capacitaciones de vamos a exponer a la gente a herramientas de Gen AI. No, cultura. Cultura, por supuesto. Y en esta época siempre les digo a los de RRHH, les digo, escucha, llegan 2 candidatos. Uno fue decano en una startup y el otro nunca estuvo en una startup en su vida. Son parecidos, es decir, intenten todo el tiempo incorporar el P&A, el espíritu emprendedor, el de startup, que la gente sea más abierta. Eso es muy, muy importante. ¿Realmente ves el valor de esto? No puedo no estar de acuerdo contigo, pero también me pregunto, y estas son preguntas que les he hecho a bastantes emprendedores aquí cuando los he evaluado y en general cuando hablo con ellos, es un tema que me interesa mucho. La realidad demuestra que, y lo diré suavemente, el 95% de las startups al final fracasan. Que eso es, en esencia, la manifestación tangible y concreta de un concepto o idea. Representa la culminación de un proceso de desarrollo y perfeccionamiento, donde múltiples factores han convergido para dar forma a esta realidad. Es el resultado directo de decisiones estratégicas y acciones coordinadas diseñadas para alcanzar un objetivo específico. Su existencia implica ramificaciones y consecuencias que se extienden a múltiples dominios, afectando tanto a individuos como a estructuras. Comprender plenamente lo que eso significa y representa es crucial para cualquier análisis o intervención futura, ya que su impacto es profundo y multifacético, abarcando desde aspectos técnicos hasta consideraciones éticas. Es un elemento central que define y moldea el panorama actual, y su influencia se sentirá en el futuro, requiriendo atención continua y estudio detallado para desentrañar todas sus implicaciones. ¿Esto sucede porque los emprendedores no congenian con el equipo? También ocurre porque a veces un emprendedor tecnológico no tiene experiencia en conseguir inversiones y gestionar una empresa. Desde este punto, creo que en el país el emprendimiento ha evolucionado mucho y hay muchas herramientas que apoyan a los emprendedores. ¿Ecosistema exacto? Es realmente raro. Es decir, como dijiste antes, los israelíes, de hecho tenemos una buena cualidad, compartimos conocimiento. Eso es diferente a otros ecosistemas, donde cada uno va por su cuenta. En Israel hay colaboración, ¿no? Siempre dicen que lo sabemos todo. Como dijiste antes, cada uno piensa que lo sabe todo. También existe ese elemento, pero yo justamente miro el otro lado. Hay muchísima colaboración en el ecosistema, tanto con inversores como con emprendedores, mucho apoyo y cooperación. Algo que no ocurre en otros ecosistemas. ¿Por qué? Porque como somos israelíes, todos avanzan más de lo que nosotros mismos lo hacemos. Y aún así, crear una startup es difícil. ¿Verdad? Y las dificultades hoy en día son menos
tecnológicas. En mi opinión, la tecnología hoy es un facilitador, no es un obstáculo. Permite, está ahí, solo hay que saber usarla. Pero a veces realmente inventan algo que yo no necesito. El mercado no lo necesita y primero que nada, realmente hay que encontrarse con tus clientes potenciales, con esas corporaciones u otros, reunirse con ellos, entender realmente en profundidad si lo que estás desarrollando realmente se necesita. Y a muchos emprendedores les cuesta escuchar eso, ¿no es así? Y entonces igual siguen adelante a toda costa. Eso no funciona. Y también el tema del equipo es muy, muy importante. Correcto. Muy importante. En mi humilde opinión, de eso realmente depende absolutamente todo. Si eso no funciona, no irá a ninguna parte. Correcto. Y ahí muchas veces, lamentablemente, conozco buenos casos en los que la empresa cerró porque los emprendedores no se llevaban bien. Pero eso no debe desanimar a trabajar con startups. Es una especie de... ¿Quién lo dice? ¿Sí? Es como una excusa de las corporaciones. Vamos, olvídalo, de la gente. 6%. Esta frase sugiere que se está utilizando una justificación, una especie de pretexto, que proviene tanto de las grandes empresas o corporaciones como de la gente en general. La expresión, vamos, olvídalo, podría indicar un desdén o una resignación ante esta situación, como si la excusa fuera tan obvia o recurrente que ya no vale la pena discutirla. El 6% es un dato numérico específico que se menciona y que probablemente se utiliza como parte de esta excusa o justificación. Podría ser un porcentaje de algo, como ganancias, pérdidas, crecimiento o cualquier otra estadística que se manipula o se presenta de cierta manera para apoyar un argumento o desviar la atención de un problema subyacente. La implicación es que esta cifra, aunque parezca objetiva, es parte de una narrativa que busca justificar ciertas acciones o inacciones o para minimizar la responsabilidad. En esencia, se trata de cómo se construyen y se utilizan las excusas, tanto a nivel corporativo como social, y cómo se emplean datos específicos para darles credibilidad, aunque su verdadero propósito sea eludir la verdad o la responsabilidad. Este producto resolverá el problema que tienen miles de bancos en el mundo. Correcto. Porque muchas veces piensan que es un desafío solo mío. No, es un desafío. Tienes un competidor, la mayoría exactamente. La competencia es simplemente quién ejecuta más rápido. ¿Qué significa eso también? Publiquen sus desafíos. ¿Qué están ocultando? No, el competidor sabrá qué es lo que se enfrenta exactamente a los mismos desafíos. ¿Con quién trabajas? No hay eso. El desafío realmente es la ejecución y cómo logras realmente llegar a una situación en la que eliges las startups de la manera correcta. Sí, es trabajo, claro. Lo que haces hoy en día, básicamente, es que sirves de intermediario entre startups y corporaciones, entre empresas, corporaciones no. El 10% de mi trabajo es scouting. Encontrar las soluciones que son relevantes para los clientes, para los problemas, para los desafíos de los clientes. El 90% de mi tiempo lo dedico a lo interno. Aprovechar la organización, hacer que las personas puedan obtener valor de este matrimonio con la startup, pero acompaño a mi cliente acompañando el trabajo con la startup desde el piloto hasta la implementación y a veces también la inversión. Hermoso. Ahí es donde está la mayor parte del trabajo, porque encontrar las startups, te lo diré honestamente, es fácil. Incluso muy fácil. Hay startups, hay buenas startups, eso se puede resolver. Lo más difícil es lograr que la melodía... La innovación es de arriba hacia abajo. Debe haber un compromiso de la dirección. ¿Crees que el rol del CEO es impulsar la innovación? ¿Debe estar muy involucrado, de verdad? Sí. Con el dedo en el pulso, sí. Obviamente no va a empezar a reunirse con todas las startups, pero sí, tiene que estar involucrado en esto. Tiene que hacerle seguimiento, tiene que asignar presupuesto para ello. El seguimiento es muy importante. Sí, cuando llegan nuevas startups, tiene que reunirse con ellas. Muchas veces, un buen emprendedor que se reúne con un CEO, incluso si al final no sale nada, no hay un piloto, le abre la mente. Totalmente cierto. Y a veces es la tecnología, a veces son las unidades de negocio las que lo lideran, a veces es estrategia y a veces ni siquiera está en marketing. La innovación realmente se encuentra en muchos lugares. Al final, en mi opinión, si el CEO está comprometido y el responsable o la responsable de innovación son las personas adecuadas en el lugar adecuado, ahora te diré qué pienso sobre eso. ¿Quién es el gerente o la gerente de innovación ideal? Entonces ya no importa dónde se ubique la innovación. Tengo una pregunta. ¿Innovación es igual a tecnología? En mi opinión, sí, aunque muchas veces te dirán que no.
Los ámbitos en los que yo creo, en los que vivo y que entiendo y no pretendo entender lo que no entiendo, desde mi punto de vista sí, porque también desde mi punto de vista. Ok, no lo sabía. Hay personas que dicen que los procesos son importantes. Amigos, al final la tecnología lidera este mundo. No se puede decir lo contrario. Si después de eso se deriva un cambio en el proceso, exactamente, un cambio de proceso. Pero la tecnología es la que genera la diferenciación entre las empresas, ¿cierto? Y la tecnología es la que impulsa esta locomotora. Y la tecnología es la que hace que una empresa tenga éxito o no. De nuevo, no es la esencia de todo, porque al final también tiene que estar en las personas. Ya lo dije antes, y la gente gestiona la tecnología. No se trata de la formación. Bien. Porque tienes la capacidad innata, la fuerza interior y la determinación inquebrantable para lograr cualquier meta que te propongas. Porque posees el talento, la inteligencia y la creatividad necesarios para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Porque cada paso que das te acerca más a tus sueños. Y cada esfuerzo que realizas te impulsa hacia el éxito, porque la confianza en ti mismo es tu mayor activo y la perseverancia es la clave que abre todas las puertas, porque el momento de actuar es ahora y el potencial que resides en ti es ilimitado, porque eres capaz de transformar tus aspiraciones en realidad, de convertir tus desafíos en oportunidades y de construir el futuro que deseas, porque la vida te brinda infinitas posibilidades y tú tienes el poder de aprovecharlas al máximo, porque cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y alcanzar nuevas alturas, porque tu voluntad es más fuerte que cualquier adversidad y tu espíritu es indomable, porque el éxito te espera y tú estás destinado a alcanzarlo, porque puedes y lo harás. Y un desastre dentro del hospital, por otro lado, y la necesidad. Es un trabajo de hormiga, te cito el mensaje. Trabajo de hormiga, no se puede hacer esto. No es humano. Una persona no puede hacer esto. ¿Apoyas la tecnología? Inmediatamente les escribí, CoreSite. En 4 horas, ¿entiendes? Lo muestro en las presentaciones porque tengo las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp. En 4 horas, CoreSite estuvo en Soroka. En unas horas más también estuvieron en Barzilai. Y al día siguiente enviaron un mensaje Soroka. Todos lo hicieron y fue gracias a la tecnología. ¿Sabes? Se me pone la piel de gallina cada vez que cuento esto. Increíble. Ahora, la parte positiva aquí es realmente que el ecosistema se unió y esto es innovación abierta. Hubo un desafío y hubo una solución. Y en este caso, por supuesto, no se habló de lo comercial, fueron directamente a resolver el problema. Pero este es un ejemplo de innovación abierta real. Hubo muchos ejemplos en la labor de información pública. Cierto. Hay una de las directoras generales que conozco que viajó a Alemania para hacer labores de información pública. Esto fue realmente después del 7 de octubre y lo que hicimos fue desarrollar una aplicación que simula misiles en diferentes partes del mundo para que ellos puedan sentir lo que experimentamos aquí en Israel, que todo el tiempo tenemos que correr al refugio, que no vivimos, la vida que llevamos es una locura. Y lo hicimos en lugares como Alemania, Berlín y en otras zonas adicionales. Las reacciones fueron increíbles. De verdad, ella viajó con esta aplicación y me dice, no tienes idea, esto llegó a niveles muy altos del gobierno allí. Realmente lo hicimos, es una aplicación que desarrollamos en 3 días porque también teníamos que prepararnos, por supuesto, y hubo muchos otros proyectos, no solo nuestros, ¿no?, sino también de otros en el contexto de la Habará, que creo que realmente es increíble y todo gracias a la tecnología. Es cierto, hoy en día la Hasbara con IA traduce cualquier contenido a cualquier idioma rápidamente, con solo presionar un botón, cosas que antes no se podían hacer. Estoy de acuerdo. Entonces, y en consecuencia de todo lo que ha sido previamente considerado, analizado y evaluado con la máxima atención y profundidad, y tomando en cuenta cada uno de los aspectos, factores y elementos que se han presentado y discutido a lo largo de este proceso, es decir, en virtud de las circunstancias actuales y de las conclusiones a las que hemos llegado tras un examen exhaustivo y meticuloso de la situación, se hace imperativo y absolutamente necesario proceder con la siguiente etapa, fase o paso de nuestro plan de acción, el cual ha sido meticulosamente concebido, diseñado y estructurado, con el propósito fundamental de abordar de manera efectiva y eficiente todos los desafíos, obstáculos y dificultades que se han identificado, así como de capitalizar y aprovechar al máximo todas las oportunidades, ventajas y posibilidades que se vislumbran en el horizonte, garantizando de esta forma un progreso sustancial, significativo y tangible hacia la consecución de nuestros objetivos finales y la materialización de los resultados esperados dentro del marco temporal establecido, asegurando así el éxito y la viabilidad de nuestra empresa a largo plazo. Ahora hemos pasado al último aval sin siquiera darnos cuenta.
Hace un mes hablé con una empresa europea que tiene un centro de llamadas con 13,000 empleados. En todos los centros es una locura. Hablé con el CEO y con el CTO. Primero que nada, me impresionaron mucho porque no están atados al pasado, entienden que el mundo está cambiando y no cierran los ojos. Y eso es lo que se necesita en el ámbito del BPO. ¿Sí? Y estuvimos de acuerdo, es decir, intercambiamos opiniones y entendimos que vemos la realidad de la misma manera. En el cuarto trimestre de 2024, la tecnología aún no estaba lista, pero en el primer trimestre de 2025, ¡wow! Ya está ahí. Totalmente. Entonces le dije, ok, ¿cómo vas a ganar dinero? Porque me dice, mira, en un año voy a despedir a los empleados. Ya no tendré aquí a 13,000 empleados. Tendré 100. Exacto, lo vas a hacer con los agentes. Entonces, ¿qué me dijo? Me dijo, escucha, entiendo, mis volúmenes van a bajar drásticamente, pero mi rentabilidad va a aumentar porque mi activo es el cliente. En vez de ofrecerle empleados al cliente, le voy a ofrecer tecnología. Exacto. Y esto es una industria que es enorme en el mundo. Piensa en lo grande que es y cómo está cambiando, o que de repente, boom, recibe un golpe en nada de tiempo. Estamos hablando de un año, en 1 o 2 años, y también lo dices en hebreo. En hebreo también está perfecto. Por cierto, dicen que esta es la industria que más va a recibir el golpe. El corto plazo es obvio, simplemente ya está aquí. En cuanto a personas, en cuanto a mano de obra, va a disminuir drásticamente. Estuve en India, ni siquiera se necesitan ya esos centros en India. Sí, totalmente. No lo lograron, Incluyendo a las empresas de generación de leads. ¿cierto? No solo el BPO. ¿Cierto? Así que realmente ves industrias enteras cambiando y me duele por aquellos que cierran los ojos. ¿Y qué opinas sobre los desarrolladores? Mira, los desarrolladores, justo ayer leí algo, Porque hay opiniones a favor y en contra. He leído artículos de ambos lados. ayer leí un artículo sobre otro artículo que incluso recuerdo cuando se publicó, el 8 de abril, ahora hace un mes, el 8 de abril de 2025. Claude lo comprobó. Estudiantes que utilizan la nube. ¿Quiénes son? El 5% de los estudiantes que experimentan con Claude son estudiantes de ciencias de la computación y representan el 40% de los usuarios reales. Es decir, el 50%, 5% usan Claude. Son estudiantes de ciencias de la computación. Sí, porque además de ese 5% de ciencias de la computación, también había siempre estudiantes de educación, ingeniería y otros. Sí, entonces solo el 5%, pero representaron el 40% del uso real de la nube. Para resolver problemas, para QA, para completar códigos, para... Y entonces te preguntas, bueno, cuando mi hijo quiera aprender, ¿qué le digo? Que estudie ciencias de la computación, no estudies informática. ¿Sigue siendo una profesión? No. Al final, antes QA no era gran cosa. Hoy en día, al final, tienes que estudiar para saber comunicarte, para saber hacer QA, para saber si el resultado es lo que esperabas. Pero sin duda esto tiene un impacto dramático. Y según todas las investigaciones realizadas hasta la fecha, el alcance del impacto en el desarrollo es, sin lugar a dudas, el más alto, o al menos uno de los más altos. Cuando dices desarrollo, ¿te refieres tanto a QA como a desarrolladores? Sí, pero realmente es un mundo que también está cambiando y el ritmo es aún más rápido. El ritmo es muy rápido. Yo todavía pertenezco a la escuela que cree que aún se necesitarán desarrolladores. Se necesitarán desarrolladores con habilidades un poco diferentes. A quienes no, yo los llamo desarrolladores de IA o arquitectos de IA, porque al final es cierto que hoy en día existen herramientas que también pueden pensar y resolver problemas complejos, pero aún así creo que para los problemas más complejos se necesitará una persona que sea arquitecto en sus capacidades. Tiene habilidades de diseño de sistemas y tendrá que hacer, sí, por supuesto que hará uso de herramientas, pero también tendrá que desafiar lo que se llama a la máquina, a la Gen AI, a los agentes, de una manera mucho más compleja y profunda. Y sí, serán necesarios. Entiendo completamente la dificultad que hay con el tema de los juniors, Totalmente. pero creo que tendrán que dar lo que se llama un salto muy rápido precisamente hacia temas de arquitectura y similares y menos hacia el código. Sí, Y ahí es donde se producirá el gran cambio. Hay muchísimos artículos e investigaciones que hablan de que muchos puestos desaparecerán, pero surgirán nuevos roles, cierto. e incluso muchos más de los que existen actualmente. Así que realmente creo en eso. Esperemos. Yo voy más allá de la esperanza. Sí, lo estamos viendo hoy en día.
Hay tantas herramientas. Estoy de acuerdo contigo, pero muchos de los instrumentos que desafiamos, todavía hay problemas que está claro que se resolverán incluso en un futuro cercano, pero aún se necesitarán personas que orienten, que desafíen. Probablemente menos personas en ese lugar específico. Creo que sí, habrá un conjunto de habilidades, ese conjunto crecerá y será mucho más en arquitectura y en áreas mucho más complejas y en los ámbitos de dirección. Estoy de acuerdo en que ahí es donde estarán. Será más problemático, es cierto, quien viene de este mundo. Antes, por ejemplo, yo solía quedarme atascada durante 14 años y esa evolución de la que hablas sobre la dirección de lo que era antes y lo que es hoy, la he experimentado a lo largo de los años. Y hoy en día, en dos campos diferentes, es una profesión en toda regla. En ambos, aunque sea más accesible, sigue siendo una profesión en toda regla. No es una cuestión de go, no go, pero también ahí creo que habrá un gran cambio. Antes hablamos sobre dónde se encuentra esta innovación y demás, pero hoy entendemos que no es solo patrimonio de la tecnología. Antes mencionamos que también está en el marketing y en otras áreas, y de todas formas, cuando hoy vienes a resolver problemas, ¿dónde se encuentran la mayoría de los problemas? ¿En los procesos de desarrollo dentro de la tecnología o también en áreas operativas? También en áreas operativas, sin duda. ¿Puedes darme un ejemplo de algo que experimentas como desafíos que realmente... Piensa en cualquier banco, en todo el back office. Es una carga para la organización. Allí se realizan muchas tareas repetitivas que una máquina podría reemplazar. Estas tareas le cuestan mucho dinero a la organización ¿Cierto? y al final, cuando la organización busca resolver esto, busca implementar innovación. Si logra resolver un problema operativo o de negocio, probablemente conseguirá generar un impacto mucho mayor en la organización que si en desarrollo se hace una pequeña mejora. Muchísimas organizaciones se enfocan en estas áreas y es ahí donde ven el impacto de la innovación en las áreas operativas, en estos ámbitos. Y ahí es donde, como se suele decir, hay mucho dinero tirado en el suelo. Así que yo lo veo ahí. Entonces, según tu perspectiva, ¿cómo se verá el mañana? Es difícil saberlo. Una respuesta maravillosa para los que beben, lo sé. Pero cuando miras todo el estado del arte, de la tecnología, hacia dónde va, ¿cómo crees que serán las organizaciones en el futuro? Para mí, las organizaciones parecerán muy delgadas. Serán resistentes a las tormentas. Cuando te apoyas en la tecnología, eres más resistente ante crisis como el coronavirus o crisis de seguridad, mucho más que otros. Es decir, la parte tecnológica, la esencia y la parte organizativa será más pequeña y probablemente tendremos que inventar más negocios y otras cosas, porque realmente tendremos que proporcionar sustento a las personas en nuevos nichos. Estamos ante un problema global de empleo. Creo que no llegaremos a una situación en la que el Estado pague subsidios a las personas mientras estén desempleadas. Ok, existe el nuevo mundo, está el tema de la inteligencia artificial, que mañana por la mañana podría reemplazarme si no me adapto y no hago un uso adecuado de ella. Creo que esto no es solo a nivel individual, sino también a nivel empresarial, por supuesto, ya que la empresa también debe adaptarse y diferenciarse en el mercado desde el punto de vista comercial. A través de la tecnología ya hemos visto empresas que han desaparecido en el pasado porque se quedaron atrás. Una de las cosas más importantes en una organización es no dejarse sorprender. Y al final, como dijimos, y espero que estén de acuerdo, hay muchísima gente inteligente fuera de la organización. Lo más importante para la organización, para el director general, es no dejarse sorprender por algo nuevo. Es decir, es mejor que sepas que alguien va a eliminarte. Es mejor que lo descubras lo antes posible, para saber si quieres ser su aliado, porque cerrar los ojos no ayuda, ni Kodak, ni toda la historia que hubo, o incluso en mi opinión Google en este asunto. En este contexto quiero decirte que muchos directores generales se equivocan y dicen, ahora voy a contratar una gran empresa de consultoría estratégica, le voy a pagar 7 cifras en euros, porque todavía no han despedido al director general que contrató a McKinsey, BCG o TIGA, ¿verdad? No lo han despedido. Sí, puede ser que la empresa cerró, no lo despidieron porque él trajo su trabajo. Y ellos me dirán, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va la tecnología? Un informe que escribieron, y escribieron un informe que no tiene base, que no tiene fundamento, que costó muchísimo dinero, y cuando lo terminaron ya no era relevante ni un minuto después. ¿Y entonces qué lograron con eso? Nada. Ahora, las grandes consultoras, McKinsey, son las personas más inteligentes del mundo, y no les quito ese mérito.
En un mundo de innovación, en mi opinión, no tienen valor y te voy a decir por qué. Porque cuando hay buenos directores de innovación, y no hablamos todavía de qué es un buen director de innovación, solo te lo diré en una frase. Un buen director de innovación no es alguien que traes porque hizo cambios en otra empresa y lo traes adentro, porque solo para que aprenda la política interna es una pérdida de tiempo, le tomará 2 años, es innecesario. Un buen director de innovación es el mejor gestor de proyectos de la empresa, con las mejores habilidades interpersonales que existen. Ese es el mejor director de innovación. Todo lo demás se puede complementar, aprender. Entonces, si tienes directores de innovación así de buenos, ellos conocen a las startups, a los emprendedores y emprendedoras antes de que el emprendimiento tenga presencia online, antes de que el mundo los conozca. Y lo veo mucho en las empresas donde hay buenos directores de innovación. Los emprendedores vienen y tocan la puerta cuando todavía están en el garaje, cuando aún no tienen sitio web. McKinsey & Company los conocerán solo cuando ya tengan un sitio web. Pero cuando están en el garaje, McKinsey no los conoce. Pero mi director de innovación sí los conoce. Entonces, él sabe decir, wow, aquí hay algo que todavía está en el garaje, pero puede ser la disrupción de mi industria. Ese director de innovación llegará al CEO mucho antes que el informe de McKinsey. Y el tiempo juega un papel importante. Y aquí quiero decirte, primero, que esto es más eficiente. Gracias. Directora de innovación. Son más baratos que un informe. También creo firmemente, por cierto, no solo desde una perspectiva de innovación que se incorpora a un organismo externo que vive la tecnología, que ve todo este ecosistema. Sensor. Exactamente. Él también sabrá venir, no solo venir a decirte hacia dónde va el mundo, también sabrá ayudarte a implementarlo. Correcto. Para ponerlo en funcionamiento, y siempre digo, teníamos una organización con la que ya llevamos varios años trabajando, una empresa internacional, fue adquirida por una empresa internacional y realmente dudaron si trabajar con una de las grandes compañías, no importa, no mencionaré su nombre, para construir cómo se vería su futuro, tanto a nivel organizativo como tecnológico, y vinieron a nosotros. Porque nosotros trabajamos allí, les construimos toda la arquitectura hace 5 años, la misma arquitectura que tienen hoy, porque la diseñamos de una manera muy escalable. Y vinieron y les dije, escuchen, es una decisión que ustedes deben tomar. Solo puedo decirles una cosa, todo lo que construyamos para ustedes serán cosas que conocemos de su organización y además vivimos el sistema, todo el ecosistema que existe, todas las recomendaciones que les daremos en el programa. Serán cosas, como se dice, prácticas. ¿Qué debemos hacer mañana por la mañana? Al final se fueron con nosotros y realmente construimos algo muy, muy bueno para ellos en un periodo de 2 o 3 años, pero con adaptabilidad porque no hay nada que hacer, el mundo está cambiando. No sabemos qué pasará en 2 años. No sé qué pasará mañana. Exactamente. ¿Podemos planificar 3 años de antelación? Completamente. Donde estamos hoy es imposible planificar con 3 años de antelación. Estoy de acuerdo. Desafortunadamente nos acercamos al final. Más preguntas. Vaya, esto llegó rápido. Sí, llega muy rápido. Te lo dije, es como estar sentado en un... Respecto a los sexos, ¿qué estás diciendo? Completamente. Quisiera preguntarles, no solo hablen con empresas aquí en Israel, hablen con empresas de todo el mundo. También impartes conferencias por todo el mundo. Israel siempre ha sido considerado una nación emprendedora. Seguimos en la misma situación, lo que implica que las circunstancias fundamentales y los desafíos que enfrentamos no han experimentado cambios significativos desde la última vez que discutimos este asunto. Es decir, continuamos lidiando con los mismos problemas, las mismas condiciones y las mismas perspectivas que teníamos anteriormente, sin que se haya producido ninguna alteración o mejora sustancial en el panorama general. Esta persistencia en la situación actual nos lleva a reflexionar sobre la efectividad de las acciones tomadas hasta ahora y la necesidad de considerar nuevas estrategias o enfoques para abordar los retos que persisten. La falta de progreso o la continuidad de las mismas condiciones nos obliga a reevaluar nuestras expectativas y a buscar soluciones innovadoras para romper este ciclo y avanzar hacia un estado más deseable. En esencia, la pregunta es si nos encontramos estancados en el mismo punto, sin vislumbrar un camino claro hacia la resolución de los problemas o la mejora de las condiciones existentes, lo cual requeriría una revisión profunda de nuestras tácticas y objetivos para lograr un cambio significativo y duradero en el futuro cercano. Y esto nos permite al ecosistema israelí destacar de manera positiva. Junto a esto, también tenemos desafíos. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Estamos en un periodo desafiante. Pero nuestra suerte es que los israelíes somos adaptables y sabemos cómo hacer adaptaciones. Pero decir que debemos descansar, que podríamos descansar en nuestros laureles, para nada. Estamos muy desafiados, las startups están desafiadas en la exportación.
Hoy en día, ser una empresa israelí en el extranjero es un desafío que antes no existía y debemos esperar que la estabilidad regrese. Todo el mundo está inestable. Incluso quienes observan lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, después de que Trump subió y habló sobre los aranceles y sobre los extranjeros, la capacidad de los extranjeros para quedarse allí, los talentos y los presupuestos de investigación y desarrollo. Vivimos en un mundo muy inestable y estas cosas tienen un impacto. Y cuando alguien presiona en Estados Unidos, otro se beneficia. No hay vacío. Así que esos talentos, si no están en Estados Unidos y no se les ayuda a acercarse a los mundos del cuántico y la inteligencia artificial, estarán en otros lugares. Lo mismo ocurre con nosotros. Si no sabemos cómo retener a los talentos, a las startups, a ese talento, no hay vacío. ¿Sabes? Me uní hace unos meses a la Asociación de Alta Tecnología de Israel. Me uní porque creía que debemos influir. No se trata solo de mirar desde afuera y hablar, sino realmente de influir, y de hecho me lo propusieron y acepté. Una de las cosas que realmente intentamos hacer en la asociación es precisamente promover esas agendas de las que hablas ahora, tanto ante el gobierno como frente al mundo. Una de las cosas para nosotros es la educación. Se trata del regreso de los talentos, tanto investigadores como, por supuesto, profesionales de la industria, y últimamente también el tema del ADN, porque lamentablemente, y esto lo decimos aquí abiertamente, en muchos países vemos inversiones de los gobiernos, incluso Suecia, Arabia Saudita, realmente, y por supuesto Estados Unidos, que lidera esto, y nosotros estamos un poco atrás, incluso en cuanto a la cantidad de... Y aquí las startups, la cantidad de startups no me refiero a las que implementan GNI, sino la cantidad de startups que realmente desarrollan herramientas de GNI aquí en Israel es menor. Y empezamos desde un buen lugar, por cierto, en inteligencia artificial. Hace algunos años. Slide es un mapa impresionante. Ocupado, 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 ocupado. En cada país que les muestro, siempre le digo a la audiencia, les muestro el ecosistema de todo tipo de campos en Israel, todo tipo de dominios. Y entonces digo, ellos dicen wow, la gente no dice wow. Les digo que si no dicen wow, no paso a la siguiente etapa, porque de verdad es impresionante. Ahora, tienes razón. Debemos seguir en la locomotora, en este tren, porque es fácil perderse en un mundo que cambia tan rápido. En un instante cierras los ojos y alguien más te lo ha quitado. No existe el vacío. No estoy entrando aquí en política, no es el lugar, pero realmente creo que si el gobierno no interviene, pone la mano y destina dinero, también en este contexto nos va a resultar muy difícil. Hoy en día la industria lo está haciendo. Cierto. Afortunadamente se está involucrando y haciendo muchas cosas, pero aún así sigue habiendo una carencia allí. Y también el sistema educativo. Porque al final la cúpula de hierro es el resultado de alguien que fue educado en la primaria y se convirtió en el desarrollador de la cúpula de hierro. ¿Cierto? Tenemos que invertir en la generación joven y en la generación joven la tecnología ya está disponible para acercarles el conocimiento. Simplemente no se utiliza y eso, Ellos ya son mucho más tecnológicos, por cierto, de lo que yo era hace muchos años. según mi enfoque, al 80% de los niños, dales un iPad y un software educativo. Aprenden perfectamente bien. El 20% de los estudiantes necesita un maestro, así que los maestros, en lugar de manejar una clase de 40 alumnos, manejarán 8 estudiantes de manera práctica y los impulsarán. Y está el iPad y están los programas educativos y esto ya se hace en el mundo, no hay que reinventar la rueda. Y te voy a decir, la anterior alcaldesa de de Yeruham, la anterior alcaldesa de Yeruham, Jana, no logró reclutar maestros de inglés. ¿Qué hizo ella? ¿Salió afuera? Fue al Ministerio de Educación y proporcionó a todos los estudiantes de Yeruham acceso a una plataforma llamada NovaKid, que conecta a los alumnos con maestros de inglés de Filipinas. Teoría mía. ¿Tienes alguna duda de que los estudiantes de Yeruham sabrán inglés mejor que los de Tel Aviv? Para nada. No tengo ninguna duda. Entonces ella es una genio. Ella es una genio. Ella hizo innovación abierta. Ella tenía un desafío. Ella, con su aguda perspicacia y su profunda capacidad de análisis, comprendió de inmediato la complejidad de la situación que se le presentaba. No solo captó los detalles superficiales, sino que también asimiló las implicaciones subyacentes y las posibles ramificaciones futuras. Su mente procesó la información con una velocidad asombrosa, conectando puntos que para otros habrían pasado desapercibidos. Esta comprensión no fue meramente intelectual,
Fue una asimilación completa que abarcó tanto los aspectos lógicos como los emocionales, permitiéndole tener una visión holística y precisa de todo el panorama. En esencia, ella entendió la esencia misma de lo que estaba sucediendo y esta comprensión profunda la posicionó para actuar de manera informada y efectiva. Cuando te encuentras en una crisis o ves algo nuevo, siempre les digo a los clientes, intenten pensar por qué sí y no por qué no. Porque si son como Dobby Lulu, su organización terminará como Nokia. Y si son abiertos y receptivos, serán como Amazon o OpenAI. Tienen que... O Nvidia. O Nvidia. ¿Ven algo nuevo? No busquen excusas para decir que no. Eso es lo más fácil. Miren, lo dijimos. Encuentren cómo sí. Encuentren una solución. Encuentren cómo sí. Exactamente. Busquen. Siempre pasen a lo positivo. Siempre avancen. Piensen por qué sí. Si no, su organización será como Dobby Lulu. Sí, será irrelevante. Así que realmente esto aplica en cada momento de la vida. Yo, lamentablemente, me encuentro con no pocas organizaciones y empresas con las que tengo este tipo de conversación. Todavía están atascados en las cosas antiguas, todavía, y por cierto, no solo las organizaciones pequeñas. De hecho, esas startups son más innovadoras y espero que esto cambie para bien. Quien no cambie, lamento por sus accionistas. La verdad, esa es la verdad. Cierto. Es decir, no puedes obligar, solo puedes intentar convencer. Y si no logramos convencer, y eso también puede pasar, entonces ya sabes, veremos dentro de 5 años quién tenía razón. Ya veremos qué pasa. Lamentablemente estamos llegando al final. Quiero hacerte una pregunta rápida, asociativa. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando hago la pregunta? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra innovación? Wow, ¿qué? Ok. ¿Cuándo fue exactamente más o menos la primera vez que te encontraste con la tecnología? Cuando tenía 8 años, mi abuelo me compró una Atari 800 XL. Wow. Tenía 8 o 9 años, algo así como en 4º grado más o menos. En ese entonces no había computadoras. Eso fue antes de la Apple II, la Commodore y la MPC, ¿verdad? Perdón, ese era mi 800 ahí. Ahí fue donde lo vi por primera vez. ¿Y sabes cuánto costaba una Atari 800 XL? $1,000. Y la impresora Epson también costaba $1,000. Mira cómo empezamos. Ahí fue donde me encontré por primera vez con la tecnología. Sí, eso es. ¿Tienes un abuelo genial? Un abuelo increíble, totalmente. ¿Qué? ¿Qué consideras éxito? Cuando el 70% de los pilotos de mi cliente se convierten en implementación, eso es éxito. Estoy realmente orgulloso de la empresa y de la gente, de verdad. Y cuando veo que termina un piloto, y justo antes de la implementación también invirtió en la startup, me siento feliz, increíble. Que haya muchos más, de verdad. Si pudieras volver 20 años atrás, ¿es este el lugar en el que te gustaría estar hoy? Estoy muy contento con mi lugar. Sí, la verdad es que sí, no todos los años fui feliz en el lugar en el que estaba. Sí, le dije, estuve bien con eso, pasé dificultades, lista de tareas, y muchas veces tampoco, de verdad. Tampoco en organizaciones grandes me encontré a mí mismo. Hoy realmente disfruto lo que hago. Qué bueno. Disfruto la consultoría, las conferencias, conozco personas fascinantes en el mundo y estoy escribiendo un libro, Wow. ¿sabes? Ya está lista. Pero resulta que el procedimiento hasta que salga a la luz tarda como medio año más. Quiero ser de los primeros en recibir el libro. Así que sí, yo estoy muy cansado. Yamsa, sí, no golpeáramos la mesa, así que el ruido fue a la caja. ¿De dónde saco yo el permiso para ti? Yamsa, que tengan salud, mis amores. De verdad, yo estoy Lo que más me emociona es que como se piensa que quien se dedica a la innovación lo sabe todo y conoce todo, yo cada mañana descubro algo nuevo. Creo que la humildad intelectual es una de las cualidades más importantes para quien lidera la innovación y para quien se dedica a la innovación. Cada mañana me asombro, le digo a mi esposa, escucha, no lo vas a creer, porque de verdad cada vez... Por supuesto. Cuando dicen que nadie, ¿verdad? Abrirte la mente es un wow. Es como, de verdad piensas que eres, digamos, un experto en cierto dominio y te levantas por la mañana. Y descubres algo nuevo. Algo nuevo. Ahora imagina... Eso es lo hermoso. Que nos dedicamos a esto, así somos nosotros. La mayoría de las probabilidades es que los directivos de alto nivel, los que toman las decisiones, los directores, que son personas están menos expuestos. Menos expuestos. Y qué importante es nuestro papel de acercarles ese wow para que no se sorprendan. Porque si nosotros nos sorprendemos y nos asombramos, ¿qué dirán ellos?
Así que nosotros tenemos un papel muy, muy importante, porque si no hacemos nuestro trabajo como es debido, esto todo el tiempo, Yo lo veo como una misión, por cierto, más allá de ser la directora general de la empresa. Por supuesto que me importa que mi empresa tenga éxito. responsabilidad. Lo veo como misión y responsabilidad. Tengo una inmensa, profunda y fundamental responsabilidad hacia todos y cada uno de mis valiosos clientes, porque si ellos por alguna razón no están completamente satisfechos con los servicios o productos que les proporciono, o si sus expectativas no se cumplen a cabalidad, esto podría tener repercusiones significativas y negativas, tanto para su negocio como para la reputación y el éxito a largo plazo de mi propia empresa. Es mi deber primordial asegurar que cada interacción y cada entrega superen sus expectativas, garantizando su plena satisfacción y fomentando una relación de confianza duradera. Mi compromiso es total para con su éxito y bienestar, ya que su satisfacción es el pilar fundamental de mi propio crecimiento y el de mi negocio. Además, la lealtad del cliente es crucial para la sostenibilidad y prosperidad de cualquier emprendimiento. Y mi objetivo es cultivar relaciones sólidas y duraderas que beneficien a ambas partes. La excelencia en el servicio y la atención al detalle son principios innegociables en mi práctica diaria, buscando siempre superar las expectativas y construir un legado de confianza y fiabilidad. Cada cliente representa una oportunidad para demostrar mi dedicación y profesionalismo, y su éxito es, en última instancia, el reflejo de mi propio éxito. Y eso significa que hicimos la debida diligencia sobre ellos, el cliente y yo, muy, muy bien, como ningún fondo de capital, riesgo o inversor podría hacerlo. Dices que no invertí. No hay nada que hacer, simplemente... Claro. Entonces estoy construyendo algo, una especie de vehículo de inversión para un grupo de inversores. Cuando veo algo bueno y le digo al cliente que invierta o no, porque tiene derecho a no escuchar. Claro. Aunque hasta el día de hoy todas mis recomendaciones, aunque no fueran escuchadas, eran correctas. No es que tenga unas 200,000 recomendaciones al año, pero digamos que a un cliente al año le puedo decir 5 veces, aquí también conviene invertir, pero en esos lugares también puedo ayudar a algunos amigos míos y a mí a aprovechar y disfrutar del upside. Y ese es un ámbito que todavía no he desarrollado lo suficiente y siento que me lo estoy perdiendo. Eso espero. Lamentablemente, y lo digo de verdad porque realmente disfruto hablar contigo, podría hablar durante horas. Vamos a agendar otra vez, después de que salga el libro, ¿sabes? Es increíble que con todos los que recibo aquí, yo simplemente, como lo dijiste, es un placer conocer gente y escuchar, y realmente lo disfruto mucho. Este podcast es una isla de placer para mí. Lo empecé hace más de 1 año y medio y es increíble cuánto disfruto conocer gente en el camino, con muchísimas ideas, pero tengo que terminar. Y antes que nada, muchas gracias, Itai. Gracias a ti por invitarme. Y quiero terminar, como siempre, como termino cada podcast en el último año, de esta manera, en el último año y medio, con una oración. Completamente. Por el anhelado y urgente regreso de todas las personas que han sido secuestradas, por la pronta liberación de aquellos que se encuentran privados de su libertad contra su voluntad y por el restablecimiento de la paz y la tranquilidad en sus hogares y en la sociedad en general. Es imperativo que se tomen todas las medidas necesarias para asegurar su retorno seguro y sin condiciones, permitiendo que sus familias puedan reunirse con ellos y que la justicia prevalezca en cada caso, garantizando así el respeto a los derechos humanos y la dignidad de cada individuo afectado por esta terrible situación.